Humanos Fray Bartolomé de las Casas saluda la campaña nacional e internacional por la libertad del profesor Alberto Patistán Gómez, adherente a la otra campaña. Asimismo, exigimos la libertad inmediata de Francisco Santis López, base de apoyo zapatista. Ellos hoy deben estar con su familia. ¡Libertad, libertad a Santis y Patistán! Muy buenas noches, muy buenas noches. Esto es El Quinto Poder. Esta que habla y le saluda esta noche se llama LED, noche martes 2 de abril del 2013. Y esta noche vamos a estar platicando sobre el caso del profesor Tzotzil Alberto Patistán, preso de conciencia desde hace ya más de 12 años. Y para ello nos acompaña en esta ocasión la licenciada, psicóloga ella, Cecilia Santiago. Ella es egresada por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas de la carrera de Psicología Social, coautora en dos ediciones literarias. La primera, La cárcel y su afrontamiento personal y colectivo, y la segunda, Ahora apuestan al cansancio, Chiapas, fundamentos de una guerra psicológica. Es fundadora del colectivo ICA, que brinda acompañamiento psicosocial a diversas organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos. Y bueno, aprovechar para darle las gracias enormes por estar con nosotros esta noche. Psicóloga, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Led. Muchas gracias por la invitación. No, a usted por habernos aceptado la invitación por este caso que sin duda ya hace un rato le teníamos ganas, pero decíamos con quién nos acercamos, y bueno, afortunadamente tuvimos esta suerte de contar con su apoyo y disposición. Psicóloga, antes de iniciar, veíamos en la pequeña reseña, su pequeño currículum, que usted forma parte del colectivo ICA. Para contextualizar, ¿qué es el colectivo ICA? Sí, mira, somos un colectivo que hacemos acompañamiento psicosocial a población pues en situación de cárcel o en situación de desplazamiento o en situación de alta violencia. Hemos trabajado en la región Altos de Chiapas acompañando a mujeres sobrevivientes de la masacre de Acteal. También pues desde hace ya casi 10 años trabajando con La Voz de la Mate, presos políticos y presos injustamente encarcelados. Bueno, también nos hemos dedicado a hacer peritajes psicológicos para casos de situación de tortura y pues algunos estudios, análisis, reflexión, talleres sobre las consecuencias de la guerra aquí en Chiapas. ¿Desde cuándo están trabajando con el colectivo ICA, perdón? El colectivo IC, que significa viento, IC, es una palabra en tzotzil, en maya de aquí de Chiapas, y significa viento. Pues desde el 2005 estamos trabajando. Perfectísimo, ya traen un buen ratote trabajando. Y bueno, el caso que nos atrae esta noche es sobre el caso del profesor Alberto Patistán, que bueno, últimamente en las redes ha sonado más, pero habrá seguramente gente que no conoce exactamente de qué se trata. ¿Podría usted ponernos en antecedentes de lo que se trata, qué vivió el profesor Alberto Patistán, por qué esta lucha, por qué se están desplegando los esfuerzos tanto de colectivos, organizaciones sociales, su familia, amigos, vaya, todos por la libertad de él? Sí, es un momento crucial para lograr su libertad. En estos más de 12 años se han tocado todas las instancias a nivel jurídico y a nivel político y se nos van cerrando una a una. Así que este es un momento crucial y esperamos que el primer tribunal colegiado con sede en Tuxtla Gutiérrez pueda resolver a favor. Alberto Patistán es un compañero de 41 años, profesor de carrera aquí en Chiapas. Él era director de un albergue infantil en el municipio de Huitiupán, en la región Altos de Chiapas, es la región Tzotzil. Él es hablante tzotzil y como profesor bilingüe pues tenía la posibilidad de apoyar a su pueblo en el bosque
haciendo cartas, documentos, haciendo asesorías de todo tipo. En su pueblo él era parte de un colectivo de trabajo de su barrio que se llamaba La Canoa. Y desde este espacio, junto con otros grupos de la cabecera municipal, tuvieron una movilización y diversas actividades. Ellos estaban dando vigilancia y seguimiento a una problemática muy sentida allí. Era el año 2000 y el presidente municipal de su pueblo tenía pues muy mal ejemplo. Él estaba haciendo desvíos de fondos, estaba haciendo trato de humillación a la población, y entonces estaban ellos como oriundos del pueblo tratando de mejorar esas condiciones. Uh-huh. De tal suerte que en el año 2000, justo el mes de junio, sucede una emboscada en un pueblo vecino, y el presidente municipal, junto con sus regidores, decidieron pues ponerle los muertitos a Alberto. ¿Emboscada a quién? A unos policías. Era una camioneta de policías que estaba viajando por una carretera que es de Simojovela al Bosque, uh-huh, en donde fallecen 7 de ellos y 2 sobreviven. Uh-huh. Entonces, el presidente municipal decide darle salida rápida y encontrar culpables rápidos, y señala a Alberto Patistán. Porque él estaba señalado como un líder, uh-huh, dentro de toda la movilización en su contra. Es decir, tratando de democratizar las relaciones ahí en el municipio del Bosque, pues estaban pidiéndole al gobernador que hiciera una auditoría a este presidente municipal por desvío de fondos. ¿Cuál es el nombre de este presidente municipal? Manuel Gómez Ruiz. Ok, Manuel Gómez Ruiz. Entonces, bueno, después de esta emboscada, de este atentado donde pierden la vida agentes de la policía, culpan al profesor Alberto Patistán y empieza su procedimiento. Este procedimiento, sí, tenemos, hasta donde nos hemos informado, conocimiento, ha sufrido durante todo el procedimiento diversas violaciones a los derechos humanos. Sí, desde el primer momento de la detención, uh-huh, pues fue tomado preso 8 días después de cuando él se dirigía a su trabajo, sin orden de aprehensión, y lo tuvieron un mes arraigado en la ciudad de Tuxtla, en un hotel, en el Hotel Safari. Y durante las primeras horas, el pueblo dijo: no pueden llevar al profesor Alberto, él es inocente, él no estuvo, somos muchos los testigos que sabemos que él estuvo trabajando, y tomaron la presidencia municipal. Uh-huh. Cuando la comisión dialogó con el gobernador les dijo: no se preocupen, voy a liberarlo, pero tienen que entregar las instalaciones de la presidencia. Y el gobernador no cumplió. Se quedó un mes arraigado, y posteriormente fue llevado a la cárcel de Cerro Hueco. Durante todo el juicio, el primer juicio, no fueron tomados en cuenta los testimonios de la gente, pues bajo el argumento de que están aleccionados, ¿verdad? Uh-huh. Sin embargo, las pruebas en su contra, que sí estaban aleccionados, como uno de los sobrevivientes, fueron tomados como válidos. Mencionaban que una de las pruebas que ofrecieron, aparte de la acusadora, había sido el testimonio del hijo del presidente municipal. Sí, que sobrevivió. Y muy curioso, porque este joven, Rosenberg, menor de edad, conducía la camioneta, y era uno de los puntos en los que la población estaba en desacuerdo, que cómo era posible que el hijo del presidente le hubiese dado ese cargo, ese puesto.
¿no? De trabajo. Sí. O sea, se hablaba de nepotismo, se hablaba de irresponsabilidad, ¿no? Dándole a un menor ese trabajo. Estamos ubicando esta situación a hace 13 años, vaya, en el año 2000, cuando obviamente esta cuestión de los gobiernos priistas era aún más arraigada, toda esta bola de, digamos, malas costumbres que ya nos vienen acostumbrando, con poquísimos medios alternativos, pocos medios para salida de información. Vaya, cuando estaban en su mero apogeo los gobiernos priistas y sus corruptelas y demás, vaya, entonces estamos en el entendido de que el profesor Patistán, líder social, trabajador para la comunidad, estaba pidiendo, obviamente, pues la transparencia en las actuaciones del presidente municipal. Sufre este atentado, bueno, acusan a él, y uno de los testimonios es del hijo del presidente municipal. Vaya, ¿qué otro de los testimonios o qué otro testimonio o qué otra prueba, nos preguntan por aquí, se ofreció por parte de la acusadora contra el maestro Patistán? Pues mira, el otro sobreviviente, un policía, también dio su testimonio y está en contradicción con el testimonio de Rosenberg. Pero eso nunca lo tomó en cuenta el juez. Una fotografía que le fue puesta, digamos, al joven Rosenberg por parte de su papá y de un tío para decir, ¿verdad que él es Alberto Patistán? ¿Verdad que él estuvo en el momento? Justo cuando él, en la primera declaración, el propio Rosenberg había dicho que todos estaban encapuchados y que él no había visto, ¿no? Rostros. Dijo, todos estuvieron encapuchados. Y en la segunda declaración, ya en el hospital, con el papá, con el tío, con la fotografía, entonces queda asentado que Alberto estuvo en el lugar de los hechos. Que el testigo reconoce plenamente al agresor, señalando al profesor Patistán. Señalaban algunas declaraciones por parte de la Procuraduría General de la República, que es quien atrae la investigación, que por las características de esta emboscada era evidente que lo había planeado un grupo sumamente organizado, perfectamente armado, y vaya, con trabajo previo haciendo estas funciones, cosa que vaya, el profesor no podía tener acceso a estas condiciones, vaya, ni a cuestión de planeación, de atentados, armas, y decían por ahí también de la cuestión de que se necesitaba información interna para saber obviamente el recorrido de la camioneta y demás, que el profesor no tenía acceso a esa información. Claro, fueron 10 puntos desde donde dispararon. O sea, la zona quedó llena de balas. Y la población vecina, las casas, los poblados vecinos, tuvieron que haber escuchado la detonación de tantas armas. O sea, más de 10 personas tuvieron que estar en el lugar. Joder. Y hasta la fecha no hay ninguna investigación que satisfaga lo que sucedió. ¿Qué pasa con la defensoría del profesor Patistán? ¿Quién la asume en primera instancia? Un abogado por parte de la familia. Posteriormente, por parte del magisterio, otro abogado, hasta que se agotan todos los recursos. El Fraiba interpuso una solicitud ante la Comisión Interamericana en el 2010, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé, y en el 2012 le pedimos al despacho Defensa Estratégica en Derechos Humanos, a Leonel Rivero y a Sandino Rivero, que pudieran hacer un estudio nuevamente del caso, y ellos son quienes promueven un segundo incidente de reconocimiento de inocencia ante la Suprema Corte de Justicia. El año pasado, en septiembre, fue interpuesto este recurso. ¿Qué es el proceso? Vaya, ¿es el momento o es el justo donde se encuentra ahorita su proceso?
en este recurso que no se ha desahogado. Entonces los ministros decidieron que no revisarían ellos el caso y lo turnaron al primer tribunal colegiado del 20º circuito. Ok, entonces estarían ahí esperando la resolución por parte de este tribunal. Durante este procedimiento, bueno, en la primera instancia se le encuentra culpable, ya nos pusieron al tanto. Obviamente las pruebas de descargo no se tomaron porque podrían estar cargadas, porque pues era gente de la comunidad, pero las pruebas de cargo, aunque fueran provenientes de testigos con relación directa con alguien que tenía conflicto con el acusado, las tomaron. Bueno, es sentenciado a 60 años de prisión. Sí. 60 Así es. años de prisión, que desde el año de 2000, bueno, la estaría cumpliendo. A partir de ahí, bueno, vienen algunos recursos. Hay un momento procesal, o hay un momento durante este proceso donde el profesor Alberto Patistán es enviado a Guasave. Ay, sí, fíjate que Alberto ha tenido una lucha pues por los derechos de los internos, mejorar las condiciones de las cárceles. Ha hecho ya varias movilizaciones y huelgas de hambre. Y en el 2011, estando en huelga de hambre, sí, fue llevado a finales de septiembre, fue trasladado como castigo. Noé Castañón, el secretario de gobierno aquí local, pidió a la federación su traslado a Islas Marías o a cualquier centro federal. Y sí, Alberto fue llevado a Guasave, Sinaloa, estuvo en el Ceferezo número 8 durante 9 meses. 9 meses en los que estuvo a 8,000 kilómetros de distancia de su familia. Obviamente. Fíjate nada más. Sí, era muchísimo dinero para cada visita, era mucho tiempo, pero además lo que yo creo que todos conocen de los ceferezos, pero sí me gustaría recalcar que estos son centros de exterminio y en donde los derechos humanos no existen ni para la familia, ni para los presos, ni para los propios trabajadores del centro federal. Fíjate, les dan 1 hora de visita cada 15 días. Imagínate, atravesar todo el país para verle 1 hora. Y tenía derecho a una llamada telefónica durante 10 minutos cada 15 días. Y obviamente me imagino que vigilado, rastreado a quien llamaba y qué decía. Ah, por supuesto. Y imagínate, sin cosas al interior de su celda. Él hasta los 6 meses pudo tener una Biblia, un libro. O sea, antes apenas le dejaban algunas hojas para que escribiera, para las cartas que sí podía sacar, pero no tenía objetos personales, no tenía nada en la celda. Y estuvieron varios meses, estuvo en aislamiento. Caramba. El aislamiento es no tener contacto con otra persona. 0. O sea, es estar en la celda, encerrados, y cuando tenían la posibilidad de convivir con otra persona, pues estaban todo el tiempo dentro de la celda de 4x4, no sé, 2x4 metros, y salían 1 hora, 2 veces a la semana. Salían al patio. ¿Cómo logran que el profesor Patistán sea devuelto a Chiapas? Sí, jurídicamente se interpuso un amparo. El Centro de Derechos Humanos interpuso un amparo en contra de este traslado forzoso. Y la movilización, la solidaridad, una mesa de diálogo a nivel federal y muchas interlocuciones a distintos niveles para lograr su retorno. Sí. Finalmente, ¿cuándo regresa? En julio del año pasado. Otro de los problemas que si no fuera suficiente la acusación falsa, el de estar ya 12 años dentro de prisión,
acusado falsamente de un delito que no comete, las vejaciones que sufren dentro de los centros de internación, además tiene problemas de salud, de vista, el profesor. ¿Nos podrías platicar, por favor? Sí, fíjate que él tuvo desde el 2008 molestias en los ojos y es en el 2010 que le hacen unos primeros estudios. Sin embargo, el gobierno y las autoridades del reclusorio no le entregan la tomografía que le hicieron. Así que el tratamiento que le estaban dando o el diagnóstico que le daban era de glaucoma. Uh-huh. Estuvo 6 meses en el Hospital Vida Mejor en Tuxtla Gutiérrez, fue visitado por el gobernador, estuvo allí atendido supuestamente y el diagnóstico fue erróneo. Lo diagnosticaron por glaucoma y tenía un tratamiento para este padecimiento y le decían que era irreversible, que iba a perder la vista tarde o temprano. Uh-huh. Y cuando lo llevan a Guasave en el 2011, no va a su expediente médico. Entonces batallamos mucho allá con la dirección del Ceferezo, con la Coordinación General de Ceferezos, el área médica, para que le trataran. Él estaba perdiendo ya la vista en ese entonces, tenía una reducción del campo visual bastante considerable. Y en esos 9 meses nos dieron 2 diagnósticos diferentes. Los médicos lo humillaron, lo trataban muy mal durante las consultas. Llegó la Cruz Roja, o sea, con todo lo que uno tiene al alcance en las instancias internacionales o instancias de derechos humanos, y no logramos un diagnóstico acertado. Es hasta que regresa en julio y ya para agosto Alberto pierde totalmente la visión, y entonces es cuando le sacan una tomografía. Pedimos un médico de confianza que le revisara, hizo un segundo diagnóstico y nos dijeron: esto es un tumor en la hipófisis, y ciertamente estaba dañando ya el nervio óptico al grado que Alberto dejó de ver. 2 meses estuvo sin visión, dejó de escribir, pues tenía dificultades para todo, ¿verdad? Su vida cotidiana. Y nuevamente, por muchos trámites, por mesas de negociación, de interlocución con el gobierno federal, con la asesoría de Serapaz, con toda la solidaridad que hemos encontrado en este caminar, se logra que el Instituto Nacional de Neurología lo reciba y lo operan. Fíjate, el director médico es el que opera a Alberto y logra extirpar la mayor parte de este tumor y recuperó casi totalmente la vista. Bueno, sí, afortunadamente. Así es la historia de Alberto, que ha tenido momentos muy críticos, pero mira, encontró nuevamente la luz. Y bueno, en estos 12 años el profesor Patistán ha encontrado obviamente el apoyo, la ayuda, la empatía, no solo de sus familiares, amigos, sino de organizaciones como el colectivo IC, organizaciones, nos platicaba además, internacionales de derechos humanos, que han estado colaborando y accionando, además de lo jurídico, pues con presión social y en la medida de lo posible con presión política, pues para lograr que que hoy es considerado, por lo que ustedes ya escucharon, verdaderamente un preso de conciencia, un preso político. Cuéntame, psicóloga, por favor, ¿qué acciones han realizado hasta el momento pues para lograr no solo estas ayudas, o es que llamarle ayudas, caramba, suena como si te tiraran migajas, cuando es evidentemente una situación tan violatoria a la cuestión humana? ¿Qué acciones han realizado para estar en este momento o decir, vaya, hemos avanzado, no hemos avanzado? ¿Cómo va esto? Sí, hemos logrado muchísimo.
Creo que a lo largo de estos 10 años que conocemos a Alberto, pues por un lado los aprendizajes de un acompañamiento que brinda una solidaridad pues con una perspectiva política muy clara. De la persona en prisión tiene todos sus derechos y su dignidad, así que el acompañamiento no va a sustituirle, va a acompañar, va a estar con, ¿verdad? Entonces, desde este acompañamiento, pues la solidaridad pensamos que es de todos, o sea, nadie puede capitalizar ni nadie puede obstruir, así que hemos logrado que Alberto sea conocido. Quizás hace unos años, cuando se fundó La Voz de la Mate, eran muy poco conocidos los presos políticos en Chiapas, los presos de conciencia, y al paso del tiempo pues vemos que hay muchos frutos porque nos hemos vinculado con todo tipo de persona que sea solidaria, que se acerca, que pregunta, y mucha gente desde muchas perspectivas y desde muchas áreas han querido colaborar. Yo creo que sí, ahorita podemos decir que nosotros tenemos pues una gran red de amigos, pero sobre todo Alberto, porque él se ha ganado, si bien está dentro, él mantiene mucha comunicación. Al principio tal vez éramos el correo, nosotros, tal vez éramos los que presentábamos, mira, te presento a un compañero que está en la cárcel, pero en la medida en que sus cartas van saliendo publicadas, en la medida en que la gente llega a las cárceles a visitarles, pues Alberto hace sus propias relaciones y eso es bien lindo. Conserva mucho él la vinculación, la comunicación, valora mucho las amistades, y entonces a la fecha me parece que ya es todo un movimiento alrededor de Alberto y alrededor de otras compañeras y compañeros presos, como en el 2008, ¿no? Toda la gente que salió luego de una movilización, una huelga de hambre que hicieron en el Amate. Ahora Alberto ha fundado otro grupo, los Solidarios con La Voz del Amate, y a su vez ellos pues también van haciendo relaciones y vinculaciones y todas las muestras de solidaridad, las visitas, pues también la cárcel se respira un ambiente distinto, fíjate, cuando hay presos políticos, las autoridades tienen que estar más precavidas, no se atreven a tanto, entonces la corrupción menora y la gente al interior también tienen una actitud, creo yo, menos violenta. Esa es mi experiencia en Cerro Hueco, en el Amate y aquí en el Cerezo 5. Uh-huh. Y creo que es muy valioso el decir que se puede de alguna manera romper el aislamiento en el que se encuentran las personas, porque la cárcel es un mecanismo para aislar a una población y para amedrentar al resto, ¿verdad? Sí. Entonces, en la medida en que la gente nos acercamos, visitamos, dejamos de ver a la cárcel como un basurero humano y podemos darle la dimensión humana que tiene de un lugar de vida, pues eso transforma nuestra visión de la realidad, transforma nuestra opción política y también transforma el espacio carcelario. Fíjate que se respira libertad adentro, en el Cerezo 5. Yo creo que son logros muy importantes. A nivel personal, creo que también hemos crecido mucho en este proceso de que se cierran las puertas, de que viene un obstáculo más, y es como, bueno, forjar la tenacidad, uh-huh. que no es fácil, pero con Alberto al lado es más sencillo. Él, fíjate que no tiene una palabra de reproche ni de enojo, comprende y sabe situar su momento. Entonces eso creo yo que permea en todo este movimiento para su libertad, y él está muy vinculado a su pueblo. A pesar de los años, fíjate que no les olvida, los tiene siempre presentes,
se acuerda de las enseñanzas de sus abuelos, de los ancianos del pueblo, la visión tzotzil. Entonces también estamos ya pues muy vinculados con el pueblo del bosque. Ayer estuvimos en una asamblea allá en su poblado y veíamos el cariño de la gente para Alberto, y pues es que es así, o sea, tú le conoces y te encariñas. Y era muy, muy conmovedor ver a mujeres muy ancianas, a hombres muy ancianos que le han conocido de joven a Alberto y que no pierden las esperanzas, que se preguntan, pero ¿por qué no lo traen? ¿Qué pasa? ¿Por qué no nos lo traen de vuelta? Y platicar con su mamá también pues es bien, bien particular, ¿no? Es doloroso. Ella estaba bastante enferma y pues ya lo quiere de vuelta. Sí, sus abuelos, que todavía están bastante fuertes, pues piensan que quieren verle, ¿no? Nuevamente en casa, que no se quieren morir sin volver a verlo en casa. Finalmente, y bueno, de hace 12 años a la fecha, pues sí, las circunstancias sociales han cambiado en la cuestión de comunicación. Esta parte que decía la psicóloga, no es lo mismo la cuestión de que ya suena el run run de quién es, y ya hay ojos no solo nacionales, no solo locales, sino internacionales puestos en lo que pueda pasar con el profesor Alberto Patistán. Entonces también eso ha ayudado. Preguntan por acá. Sí. A ver, nada más déjame, la vuelvo a encontrar. Dice, ¿a quién le conviene tener un preso de conciencia con una aprehensión tan vergonzosa? ¿Quién está detrás? Ay, eso nos preguntamos. Porque fíjate que todos los actores, pues, de trascendencia han dicho que ya debe estar libre. Lo dijo el gobernador Velasco, lo han dicho los gobernadores anteriores, lo ha dicho el obispo aquí de la diócesis de San Cristóbal, lo ha dicho el subcomandante Marcos, fíjate, y no entendemos qué hay detrás. Sin embargo, ya han recorrido la mayor parte de las instancias y no se ha logrado, bueno, la liberación. ¿Qué ha pasado con este presidente municipal? Bueno, el profesor Patistán está preso, y canijo. Mira, perdió toda su fortuna, ha tenido que salir a trabajar a Cancún, ha tenido que decidir irse al norte, cruzar el desierto, irse a trabajar allá, lo cual no pudo concretar. Cuentan la gente de la comunidad del bosque que regresó, que no cruzó, y pues está en el pueblo. El hijo Rosenberg pues está casado y vive en el pueblo también, y más bien la gente dice que están avergonzados, que agachan la cabeza, que ya no tienen nada que ver con la política, el expresidente, y que más bien está pobre, es lo que comenta la gente. Y la conciencia, supongo que a veces ha de funcionar. Imagínate qué doloroso. Sí, fue lo que comentaba Alberto. Tenemos que construir la paz, decía el 28 de marzo pasado, que estuvimos recordando los 2 años por el Movimiento por la Paz. Y decía Alberto, sí hay que construir la paz, y cantábamos un canto sobre la paz, y decía, pero ha de ser muy difícil para la gente que no tiene su conciencia tranquila encontrar la paz. Sí, sin duda. Sí. Y las autoridades. Sí, las autoridades, porque mira, cualquier persona que sepa leer y que lea el expediente de Alberto se dará cuenta de las irregularidades, las arbitrariedades. No se necesita ser un experto en la ley. Entonces, pues lo que le pedíamos a los ministros es que recibieran el caso y lo estudiaran a fondo. Ahora los ministros, los magistrados aquí en Tuxtla, pues esperemos que hagan su trabajo, que es leer un expediente y analizarlo y encontrar por qué esa persona está inocentemente en la cárcel. ¿Ha habido algún acercamiento con el actual gobernador de Chiapas? Él ha dicho públicamente, deben liberar a Alberto Patistán. Ok, esa es la postura del gobernador. Bueno, sí.
sin duda admirable, obviamente, la entereza, el valor, el temple, la actitud del profesor Patistán en esta situación que está viviendo ya desde hace 12 años. ¿Qué actividades el día de ayer vimos que se publicaban, porque él escribió de puño y letra, una lista de actividades que se estarían desarrollando para llevar a cabo esta presión, para pues lograr la liberación de este hombre inocente? Nada más quiero hacer un paréntesis. Todos los viernes en las redes sociales, a través de Twitter, se está promoviendo el hashtag Libertad a Patistán. Entonces, bueno, esta es una acción pues simbólica para poner el caso en los ojos públicos, redes nacionales, internacionales y demás. Pero decía, el día de ayer el profesor manda una carta donde se hablan de otras actividades, de otras acciones, que sería la segunda etapa, pues en forma con acciones. ¿En qué consisten, psicóloga? Mira, dentro de la cárcel han decidido él y los compañeros solidarios a la Voz de la Mate hacer una etapa de ayuno de 12 días, que consiste en 12 horas diarias de ayuno, y en donde ellos están reunidos en un espacio de la cárcel de 9 de la mañana a 5 de la tarde, haciendo oración, reflexión y escribiendo cartas. Es una manera de protestar ante esta situación de injusticia, pidiendo la libertad también de todos los compañeros solidarios, que son 9 compañeros y 8 compañeros y una compañera. Mira, en la población del Bosque han decidido manifestarse para el día 19. Esta fecha es muy especial porque son los 42 años que cumplirá Alberto, el 19 de abril. Será su cumpleaños. Por eso esta campaña se llama Luchando por la Libertad de Alberto, festejemos su cumpleaños. Y estamos también desde esta campaña pidiéndoles a todos que cambien su foto de perfil por el logo de la campaña. Ojalá que lo podamos hacer todos y sí, ojalá que los viernes nos encontremos ahí en estos espacios de las redes sociales. Habrá aquí en San Cristóbal un toquín el día 14 de abril, y el día 11 la comunidad del Bosque llevará las firmas que ha recabado a los magistrados en Tuxtla. Harán una conferencia de prensa, y el 10 de abril habrá una marcha en la cabecera municipal del Bosque para exigir la libertad de Alberto. El día 15 de marzo habrá también un evento aquí en San Cristóbal para demandar la libertad de todos los solidarios de la Voz de la Mate. Estarán sus familiares y de cada uno de ellos y colectivos y organizaciones. Bueno, es una serie de actividades y les queremos invitar para que el día 19 los que estén por allá en el DF puedan congregarse en el espacio de la Judicatura Federal, ahí manifestándose en una acción espejo con la movilización que se haga aquí en Chiapas. Se está convocando a algunos colectivos que han alzado la voz desde hace unos meses para acá, llámese Yo Soy 132, Amnistía Internacional. ¿Se han convocado a ellos? ¿Se está trabajando con ellos o queda la actividad libre y si se suman, qué padre? Mira, creo que son varios sectores y varias organizaciones que están retomando esta solicitud del pueblo del Bosque, de Alberto, para manifestarse el día 19. Creo que sí se está haciendo una coordinación poco a poco, pero creo que ya van varios colectivos sumándose a esta iniciativa. Excelente. El punto de estar en la judicatura, en el Consejo de la Judicatura, es porque pues la relación que tiene con los magistrados, ¿no? El presidente de los tribunales, o sea, del Consejo de la Judicatura, Juan Silva Mesa, tiene que ver también en este asunto. Creo que es muy importante que él conozca del caso, se interese.
Y decirte también que en todas las embajadas de México, en diferentes países donde hay compañeros solidarios, pues también están promoviéndose entrega de cartas ese día y pues visitas y estar allí en las embajadas preguntando por la situación de Alberto. Te he de decir que ha sido pues muy linda la solidaridad internacional. Siguen enviando cartas de Alemania, de Suiza, de Austria, de España, pues todos los colectivos que durante estos últimos años han estado cercanos al caso de Alberto y al de otros presos políticos en el país, pues siguen firmes. Es muy importante reconocer esta solidaridad. Decían por acá, bueno, además de buscar la libertad del maestro, del profesor Patistán, estarían buscando pues que se indemnizara. ¿Se está pensando ya ahorita en eso o pasito a pasito? Pasito a pasito. Sí. Aquí en el tema de la salud cabe hasta demanda legal, fíjate. Sí. Pudo perder la vista por una negligencia, es evidente. Preguntan por acá, Enrique Peña Nieto, ¿ha habido algún acercamiento, alguna postura? No, pero es muy curioso que alguien del Senado está buscando un punto de acuerdo. No recuerdo qué senador, pero por allí en los medios se ha filtrado que están interesados en promover un indulto para Alberto. Uh-huh. Nosotros pensamos que es el aparato de justicia quien debe darle su libertad porque él es inocente. El indulto sería decir, eres culpable, pero soy buena onda y te dejo salir. Ajá, y que serían en un extremo, ¿no? En un caso extremo. Sí, o sea, lo importante aquí es que reconozca, pues sobre todo la justicia mexicana, el sistema judicial de México, que hubo violaciones tremendísimas al debido proceso, y que en virtud de eso encarcelaron y condenaron a 60 años de prisión a una persona pues que era inocente, que es inocente. Sí, quedaría muy mal el sistema judicial, quedaría muy mal porque estaría diciendo que otorga pena de muerte a un inocente. O sea, 60 años es pena de muerte, si te das cuenta. Toda su vida. Entonces, sí. Quedaría muy mal el sistema de justicia y en esas estamos, a ver si todavía les interesa que la población en México entendamos y les respetemos como espacios de justicia, o ya no les importa, ¿verdad? Entonces tendrá el Ejecutivo que actuar, pero es el sistema judicial que tiene que resolver esto. Rescatar algo de credibilidad al sistema propio. Por lo menos algo, ¿verdad? Sí, yo pensaría que les conviene, pero fíjate, los obstáculos que ponen es increíble. Sí. Lo que no es increíble es el racismo. O sea, un indígena es menos, un pobre es menos, una mujer indígena y pobre es menos. Como dice aquí una persona, Alejandro Madrigal, qué pena no apellidarse Casé para este caso. Así es. Y bueno, es que es indignante. Invito a quienes nos están escuchando, bueno, ahorita se están empapando así a grosso modo de esta situación, pero si pueden echarle una leidita al caso completo, de verdad, si quieren indignarse un rato, basta con leer la serie de violaciones a los derechos humanos que ha vivido este hombre, que su único delito fue pararse y decirle al gobierno municipal, pues actúa con transparencia, y gobierno estatal, pues pon orden por acá. Digo, era lo mínimo que merecía una comunidad, y ese fue su gran delito. Y bueno, además estaría la cuestión psicóloga de sí. ¿Quién mató a estas personas? Exacto. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y las condiciones en las que están las viudas, porque quién sabe si tienen una pensión. Y esa es esta cuestión, vaya, también no perder de vista que la injusticia de este caso no nada más agarra
al profesor Patistán, su familia y familiares cercanos, sino además a quienes pierden la vida y sus familiares, y la cuestión de injusticia para la sociedad, porque no hay una verdad, no hay un culpable, no hay una razón, no hay motivo. Vaya, creo que en este caso quedan muchísimos cabos sueltos y víctimas somos muchísimos. Sí. Evidentemente el que más la está pasando, más mal la está pasando, es el profesor Patistán. Sí, y nosotros decimos que el pueblo del Bosque está encarcelado en la persona de Alberto, porque no están bien, o sea, la población no está bien, está encarcelada. No, y con estos antecedentes, ¿qué confianza tú como pueblo tienes del sistema judicial? Me imagino que es evidente que hay cero credibilidad por parte del municipio de El Bosque, que es de donde es originario el profesor. Así es, pues toda la información que quieran, quienes nos están escuchando, pueden ir al blog de Alberto Patistán.blogspot.mx. Ok, repetimos, albertopatistán.blogspot.mx. Y ahí está. ¿Es el único medio donde ahorita hay información sobre el profesor? ¿O hay algún otro medio para contactar? ¿Twitter, Facebook? Sí, al Facebook, en Denuncia Pública. Bueno, son varios blogs. El blog de Zipas, el blog de Fraiva, Enlace Zapatista. Bueno, en diversos blogs están las cartas que él envía, los comunicados, las acciones, y la red Todos los Derechos para Todos sacó una acción urgente. Entonces, ya sea desde el blog de Alberto o si van a la página de la red Todos los Derechos para Todos, ahí por favor les pedimos que firmen la acción urgente. Ok. Terminando este video, voy a hacer una edición para agregar hasta el final el listado de pues sitios donde se puede uno informar, donde puede además colaborar con estas acciones, donde podemos sumarnos electrónicamente, para que si usted nos está viendo en grabado, pues revise al final del video esta cuestión. También en la página del Quinto Poder estaríamos publicando el logo que nos invitan a sumarnos usando este logo en nuestros perfiles, Twitter, Facebook. Yo me sentí mal porque está la psicóloga usándolo y yo estoy con uno de Perry. Qué vergüenza, me hizo sentir muy mal, psicóloga. Oh, por favor. Y bueno, invitarlos, también estaremos poniendo el listado ahí en la página de estos lugares donde podemos informarnos. Y bueno, la invitación para quedamos es 19 de abril. Estaríamos obviamente haciendo difusión ya de la convocatoria formal, el lugar exacto con dirección, la hora y bueno, todo lo referente a esta cuestión. Y quiero recomendarles un video que está en la web de comandilel.org, que ahí pueden escuchar los testimonios de todas las personas que han declarado a favor de Alberto. Es una asamblea allá en El Bosque del año pasado y está documentado para quienes quieran conocer un poco más de quién es la gente en el pueblo del Bosque. De hecho, se los pusimos aquí de fondo mientras está la entrevista, nada más no está el audio, fueron viendo las imágenes, los invitamos para que revisen ahí en YouTube, ahí está el video. Comentan por acá, ¿qué megalomanía de quien lo encerró y cuánto poder para no soltarlo? ¿Algo le deberán? Por supuesto que sí. 12, imagínate, por lo menos 12 años de su vida. Así es. Sí, es muy interesante el mirar la historia hacia atrás, porque los años de la paramilitarización en Chiapas no está para nada investigado, al contrario, van sacando a los paramilitares confesos por la masacre de Acteal, los propios ministros de la Suprema Corte. Una semana después de negarle la revisión del caso Alberto,
liberan a un paramilitar. O sea, es la osadía, ¿verdad? Ajá. Como han lastimado el pueblo de Chiapas, porque esos paramilitares estuvieron armados con armas exclusivas del ejército, entrenados por el ejército, tuvieron toda pues la cobertura del gobierno estatal en la época de Albores Guillén. Uh-huh. Cuando fue arrestado Alberto todavía estaba Albores Guillén y estaba vigente la guerra de contrainsurgencia en Chiapas y muy activos los grupos paramilitares. Entonces, bueno, queda muchísimo para hablar de Chiapas y de toda esa historia que han querido ocultar muy bien. Y que por momentos parece que lo han logrado ocultar muy bien. Hasta la fecha. Por eso consideramos que la libertad de Alberto pues es en parte dar algo hacia la población indígena tan sufrida, tan violentada. El pueblo tzotzil, luego de los años 97, 98, pues sufrieron varias masacres en la región de donde es Alberto, uh-huh. La masacre de Chabajebal, de Unión Progreso, campesinos ejecutados por el ejército y por paramilitares. Entonces, o sea, hablar de Alberto, hablar del bosque, hablar de la región tzotzil, es hablar de una historia muy dolorosa, de muchas muertes y en la impunidad. Psicóloga, yo quiero comprometerla en este momento, si nos acompaña en otro día, en otra emisión, y hablamos sobre eso. Ah, por supuesto, encantada. ¿Sí? Muchísimas gracias. Platicaba por aquí, comentaba el señor No Soy Troll, que este caso del profesor Patistán desafortunadamente no es el único, y con eso quisiera que cerráramos esta cuestión. ¿Cómo está la cuestión? ¿Hay otros presos de conciencia allá en Chiapas que se liguen a este caso, con los que esté trabajando colectivo IC? ¿Cómo está esa situación? Sí, mira, en general las cárceles en Chiapas, el 70% son presos inocentes, injustamente encarcelados, porque son pobres, porque son indígenas. Y dentro de esta población hemos conocido a un grupo que ha decidido luchar por su libertad y por su inocencia. Ellos son presos injustamente encarcelados. Ella es Rosa, Alfredo, Juan López, Alfredo, Pedro, Alejandro, Benjamín y Juan Collazo, que están en el Cerezo 5, uh-huh. Y todas las oportunidades que han tenido de defensa no han logrado aclarar su inocencia por lo mismo que ha pasado Alberto. Pasa un recurso y fallan en contra, pasa otro, no consideran sus pruebas, no consideran sus testigos, o porque hay dinero detrás, o porque, como en el caso de don Rosario, que es miembro de La Voz de la Mate, uh-huh. Lo mismo, la autoridad municipal dice, tú estás alborotando a la gente, mejor, como tengo que investigar este caso de secuestro, te lo pongo a ti. Y don Rosario es igual que Alberto, están porque otras personas quisieron encarcelarles, y como hay dinero de por medio y hay jueces y juezas corruptos, pues lo logran. Y que finalmente pareciera que a las autoridades estas voces sociales, estos líderes que crean ámpula, les convienen más dentro de una cárcel que fuera. Claro, porque son el ejemplo, ¿verdad?, para el resto. Si te movilizas, te vas a la cárcel. Pero en ese sentido ha mermado la convicción de la comunidad exclusivamente, y me refiero a el bosque, porque pues ahí es donde se da esta circunstancia, el caso específico de decir, mejor para qué le muevo, porque al rato me toca a mí y al rato soy yo el que está 12 años en la cárcel. ¿Ha mermado esa cuestión o son entrones? Yo creo que sí, por épocas la población ha quedado más acallada, ha quedado violentada, pero siempre la gente está dispuesta. O sea, a lo largo de estos 12 años la gente ha firmado por la libertad de Alberto, ha hecho manifestaciones públicas, ha estado pendiente de Alberto. Pero sí, golpeado el pueblo, sí, pero es el encarcelamiento de Alberto, y te decía,
toda la historia. Pues, no voy a decir que de los 500 años, porque aunque es realidad, pero es una historia muy lejana, pero de las últimas 2 décadas, esa región ha sido muy golpeada, explotada económicamente, empobrecida y reprimida también. Entonces, creo que sí es importante el próximo programa que estás planteando, sí, para hablar de estas historias, ¿verdad? Así es, evidentemente el estado de Chiapas en particular, uno de los estados con mayor pobreza y pobreza extrema en nuestro país, que geográficamente también hacia el sur ya hasta ya pegado a la salidita, con problemas también con la cuestión de migración, con la cuestión de delincuencia, vaya que le toca a sufrir a ese estado. Y bueno, le agradezco, psicóloga, que me haya aceptado. Ya le había comprometido, ¿verdad? Para esa próxima plática. Algo con lo que guste cerrar. Agradecerles muchísimo su solidaridad, su tiempo, sus oídos atentos, pedirles la firma para este momento crucial y esperamos pronto celebrar su libertad. Así sea, así sea. Te agradezco muchísimo. De repente te hablo de tú, de repente de usted. Discúlpame. Te agradezco muchísimo la disposición para hablar de este caso de Alberto Patistán, que sin duda sí suena en las redes, pero pareciera que nos vamos así como que uno más que suena. No, es uno realmente importante, es uno que por las características tenemos que estar con el ojo bien pendiente y en la medida de lo posible pues estar participando. Para quienes están en el Distrito Federal, participen en las movilizaciones. Para quienes no podemos estar en el Distrito Federal, pero podemos colaborar con una firma electrónica, con el apoyo de empático, de ponernos el logo y de hacer que este caso empiece a sonar más y que se enteren de estas circunstancias, háganlo. Dice por acá el señor No Soy Troll. Bueno, primero dice el señor Sísifo. Claro, la justicia en México es para quienes tienen los medios, dinero o apoyo del extranjero, nada más. Así es. El señor No Soy Troll dice, igual que en el México prehispánico, el norte odia al centro y a nadie le importa el sur del país. Mira, qué bien dicho. Pues ahí está. Muchísimas gracias. Ella fue la psicóloga Cecilia Santiago, miembro del colectivo IC, que quedamos que quiere decir en tzotzil, viento. Bien, sí. Hablamos sobre Muchas el caso. Gracias. No, a ti, sobre el caso del profesor Alberto Patistán. Les agradezco enormemente. En un ratito más subimos ya el video. Muchísimas gracias. Esto es El Quinto Poder. Nos vemos en unos minutos más.